Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Qué tipo de cirujana eres? Ve a barrer las calles, se reía la madrastra, echando a su hijastra a la calle. Y al escuchar la conversación entre dos enfermeras, Dolores caminaba rápidamente por el blanco pasillo del hospital. Tenía que terminar pronto el papeleo, porque ese día tenía dos operaciones complicadas programadas. Una de ellas sería a una niña, cuya familia estaba vinculada con ella por muchas razones. El pasado, sobre el cual a veces Dolores quisiera olvidarse. Había demasiado dolor, injusticia, miedo y resentimiento en él. Parecía que todo había quedado atrás, que la nueva vida de Dolores había comenzado. Nada en su entorno le recordaba la época de su juventud. Sin embargo, hace poco el pasado volvió a tocar a su puerta. Pero esta vez todo era completamente diferente. Cuando hace una semana aparecieron en la puerta de su oficina esas mismas personas del pasado, Dolores sintió como si la rociaran con agua helada. Los recordó al instante, aunque ya habían pasado muchos años desde que una joven con mochila a la espalda había huido de su casa. Ellas habían cambiado, ambas, pero Dolores no podía dejar de reconocerlas. La conversación fue larga, difícil, y Dolores ni siquiera sintió la necesidad de vengarse de ellas o reprocharles nada. Y es que había muchas razones para hacerlo. Pero una gran desgracia había caído sobre ellas. Y después de todo, ¿quién podría creer en el boomerang de la suerte? Como suele pasar, golpeó a alguien completamente inocente, a una pequeña niña, y esa niña, es decir, ella, Dolores, era quien iba a ayudarla hoy. El caso era complicado, pero en su práctica ya se había enfrentado a situaciones similares y sabía cómo actuar. Esa noche, después del encuentro, Dolores no pudo dormir por mucho tiempo. Los niños ya dormían en sus habitaciones, su querido esposo respiraba suavemente y también estaba dormido. Y Dolores se giraba y se revolvía, pensando. No quería hacerlo, pero las imágenes del pasado comenzaban a aparecer frente a sus ojos, como escenas de una película. Dolores no recordaba a su madre. Sabía que había tenido una, pero tenía solo 4 años cuando la persona más querida en su vida se fue. Su madre Dolores la conoció a través de su padre. Aunque él no solía hablar mucho de su primera esposa. En parte porque le causaba dolor. Dolores, al crecer, notaba la tristeza en los ojos de su padre cuando mencionaba a su exesposa. Sin embargo, la razón principal era Eleonora, la mujer que apareció en la casa cuando Dolores tenía 7 años. Y se convirtió de inmediato en la dueña de la casa. A la madrastra no le gustaba hablar de la mujer que la precedió, y por eso el padre no quería mencionar nada, para no contrariar a su actual esposa. Dolores también tenía una tía, Gabriela, prima de su madre. Pero ella vivía en otra ciudad. Dolores la visitaba durante 1 o 2 semanas cada año, durante las vacaciones. Y cuando Gabriela aún no se había mudado, se veían mucho más a menudo. Fueron tiempos felices. Gabriela llevaba a la niña al teatro y a los museos, paseaban, hablaban y reían. El hijo de Gabriela, Germán, que ya era un estudiante de secundaria en ese entonces, ayudaba a la pequeña Dolores con las matemáticas y la llevaba a pasear por las calles de la ciudad en sus fuertes hombros. A veces, también la invitaba a pasear con él. Todos sus amigos, especialmente las chicas, trataban muy bien a Dolores. Era maravilloso. Pero Eleonora no soportaba a Gabriela. Incluso Dolores, siendo tan pequeña, lo entendía. Su madrastra siempre hablaba mal de ella, con un tono despectivo. Gabriela no era bienvenida en la casa de Dolores. Esto le desconcertaba a Dolores. ¿Cómo era posible que Eleonora no pudiera querer a su tía Gabriela? Ella era tan amable, tan buena, tan alegre. Gabriela le contaba a Dolores historias sobre su madre, sobre su infancia y juventud compartidas. Las primas habían sido muy unidas, habían vivido tanto juntas, tanto bueno como malo, divertido y peligroso. Gabriela quería mucho a la madre de Dolores, a su hermana Isolda.
A Dolores le encantaba escuchar esas historias y ver las fotos guardadas en los gruesos álbumes de Gabriela. Así era como ella conocía a su madre, la persona más querida para ella, que ya no recordaba. ¿Cómo se alegró tu madre cuando naciste? Sonreía Gabriela mirando a Dolores. Estaba tan feliz, volaba en las nubes. Planeábamos juntas todo lo que íbamos a hacer para criarte, educarte, desarrollarte. Tenías unos deditos tan finos, tan hábiles. Tu madre siempre soñó que serías cirujana, que salvarías a las personas. Ella tuvo un problema de corazón desde pequeña, un defecto complicado, y nadie pudo curarla. Quería que su hija ayudara a otras personas como ella, a hacerlas saludables y felices. Y Dolores también notó que Gabriela no soportaba a Eleonora ni a su padre. No decía nada, pero Dolores lo veía en el tono de su voz y en la expresión de sus ojos. Dolores se preocupaba entonces. ¿Por qué los adultos, que eran tan importantes para ella, no podían soportarse mutuamente? ¿Por qué apenas se contenían para no pelear al encontrarse? Sin embargo, Eleonora a veces no se contenía y abiertamente le reclamaba a Gabriela. Decía que no había devuelto a Dolores a tiempo, que no la había vestido bien para la excursión, que no había aprendido bien las lecciones que les habían dejado para las vacaciones. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Poco a poco, Dolores empezó a ir menos a casa de Gabriela. Y luego, entre los adultos, ocurrió algún tipo de escándalo, y la comunicación con Gabriela terminó por completo. Gabriela solo llamó una vez después de la gran pelea, y Eleonora le permitió hablar con Dolores. «Niña, no pienses que te estoy dejando», le dijo Gabriela. «Es solo que las circunstancias son complicadas. No lo entenderás, eres pequeña. Sabes mi dirección. Si necesitas algo, ven. Te ayudaré en los momentos difíciles, recuerda eso. Siempre puedes contar conmigo». Y eso es todo. Fue su última conversación. Después de eso, fue como si cortaran todo contacto. Eleonora decía que Gabriela tenía sus propios asuntos, que su hijo se había matriculado en la universidad, que tenía problemas con su trabajo, que no podía ocuparse de su sobrina. Pero Dolores entendía todo. Ella escuchaba cuando Gabriela llamaba a casa, pero Eleonora contestaba y hablaba bruscamente con ella, y no dejaba que Dolores hablara. Una vez, Dolores vio a Gabriela desde la ventana del coche. Ella estaba en el patio de su casa. Dolores le hizo un gesto con la mano, pero Eleonora empujó a su padre, que aceleró el coche y se fue a toda velocidad, dejando a Gabriela atrás. Ella evidentemente buscaba encontrarse con su sobrina. No era fácil para Gabriela, ya que vivía en otra ciudad. Tenía que dejar todo y venir, pero su padre y su madrastra siempre protegían a Dolores de ese contacto. Ambos estaban de acuerdo en su animosidad hacia Gabriela. Al principio, Dolores lo pasó mal, sin poder comunicarse con la persona que más la apoyaba y comprendía. La tía Gabriela era la única que estaba ahí para ella, mientras que en casa todo no era tan feliz. Su padre y Eleonora tuvieron una hija, Laura. Al principio, Dolores se alegró. Era una niña adorable, una hermana pequeña, una muñeca. Pero la alegría no duró mucho. Primero, Dolores empezó a ver lo tiernos y amorosos que podían ser su padre y Eleonora. La niña se había acostumbrado a un trato determinado. Su padre trabajaba mucho, por lo que no podía prestarle atención a su hija, solo a veces le preguntaba cómo le iba en la escuela, cómo se sentía, pero era evidente que las respuestas no le interesaban mucho. Y cuando Dolores le pedía que jugara con ella, que la llevara a dar vueltas en su espalda como lo hacía a menudo Germán, el hijo de su tía Gabriela, o que salieran a pasear por el parque, o incluso jugar al fútbol, él siempre la rechazaba, y su mirada siempre era ausente, como si, mientras hablaba con su hija, estuviera pensando en otra cosa. Eleonora, por su parte, irritaba aún más a Dolores. La niña trataba de comportarse de forma perfecta para ganarse su cariño. Estudiaba, recogía todo, jugaba tranquila y sin molestar.
Pero Eleonora siempre encontraba algo de que regañarla. Que si no era así, que si no lo había hecho de otra manera. Y otra vez, esa mirada. Eleonora miraba a Dolores como si fuera una molestia. No se podía no notar. Al principio, la niña deseaba acercarse a ella. Quería lo que otras niñas tenían, salir de compras con su madrastra, charlar sobre cosas personales, cocinar juntas. Pero Eleonora evitaba ese tipo de interacción. Aunque, en cuanto a sus responsabilidades como madre, las cumplía. Dolores siempre estaba alimentada, vestida y bien peinada. Nadie de fuera podría reprocharle a Eleonora que no cuidara a la niña. Y después nació Laura, y su padre y Eleonora cambiaron completamente. Dolores los vio de una forma completamente diferente y entendió que podían ser amorosos, atentos y cariñosos. Pero no con ella, sino con Laura. La sonrisa de Laura, sus ruiditos, sus primeros logros, todo eso causaba admiración en sus padres. Podían pasarse largo rato observando cómo su hija pequeña jugaba en la cuna o simplemente dormía. Se paraban junto a la cuna, sonriendo y mirándose felices. Y eso no era todo. Laura creció, comenzó a tener deseos, y su padre enseguida se encargaba de cumplirlos. Una muñeca cara, un vestido de marca para el evento escolar, sin problema, incluso si tenían que gastar hasta el último dinero. Los cumpleaños de Laura eran enormes, le compraban todo lo mejor. A Dolores le quedaba lo que sobraba. Los más pequeños logros de la hermana menor eran elevados a la categoría de genialidad, mientras que Dolores, por más que se esforzara, no lograba ni una pequeña felicitación. Dolores estudiaba con empeño. Las notas altas eran más bien una excepción. La niña era una excelente estudiante. Pero eso se daba por hecho. Lo que realmente dolía era la comparación. No, Dolores no envidiaba las muñecas ni los vestidos de su hermana. Después de todo, ella también estaba vestida. Era algo completamente distinto. Los padres de Laura siempre escuchaban a su hija con un interés genuino. Les gustaba pasar tiempo con ella, disfrutaban de sus sonrisas y su alegría. Mientras tanto, Dolores se sentía como una extraña en su propia casa, como si no perteneciera allí. Su padre, a veces, trataba de hablar con ella, como si fuera algo personal. Se notaba que se esforzaba, pero en realidad no le interesaba mucho escuchar las preocupaciones de Dolores. Eleonora. Ella ni siquiera lo ocultaba. Con el paso de los años, la mujer prácticamente dejó de disimular su irritación hacia la hija de su marido. Más tarde, Dolores se dio cuenta de que Eleonora había estado poniendo a su padre en su contra. Solo le decía cosas malas de ella, la pintaba ante su esposo como alguien problemática. Lo hacía de forma muy hábil. Su marido ni siquiera sospechaba de las intenciones de su esposa. Además, él casi nunca estaba en casa. Trabajaba mucho. Y él le agradecía a Eleonora por ayudarle a criar a su hija, por cuidarla, educarla, protegerla. El padre de Dolores trabajaba en turnos, y la niña pasaba meses enteros con Eleonora y Laura, sintiéndose ajena en su propia casa. Poco a poco, Dolores se fue llenando de responsabilidades. Tenía que limpiar las habitaciones para cuando su madrastra llegara del trabajo, ir al supermercado, preparar la cena, llevar a Laura a sus actividades extracurriculares. Por cierto, Laura tomaba clases de baile, ajedrez, inglés. Se invertía en grandes sumas de dinero en su desarrollo. Pero, como aún era pequeña, no podía ir sola a sus clases, así que Dolores la acompañaba, además de tener muchas otras obligaciones domésticas, sin contar con los estudios. En los últimos años de la escuela, las tareas eran muchas. Dolores estaba acostumbrada a hacer todo con esmero, por lo que a veces se quedaba hasta tarde estudiando. Entre las tareas, llevar a su hermana a las actividades, apenas tenía tiempo para estudiar. Dolores intentó hablar con Eleonora, explicarle lo difícil que era para ella vivir en ese ritmo. Por supuesto, no obtuvo resultados.
Simplemente eres una vaga, suspiraba Eleonora, como la mayoría de los adolescentes de ahora. Pero nosotros, tus padres, somos los que nos encargamos de tu educación, hacemos todo para tu bien. A su padre era inútil acercarse. Él estaba del lado de Eleonora, agradecido con ella por educar a su hija, por enseñarle el valor del trabajo y la disciplina. El padre de Dolores realmente pensaba que había que darle las gracias a Eleonora por evitar que su hija anduviera por ahí, con otros adolescentes, tomando cerveza en los bancos, fumando. Lo entenderás cuando crezcas, le explicaba a su hija mayor, cuando ella trataba de contarle sobre sus problemas y dificultades. Ahora no entiendes lo que Eleonora está haciendo por ti. Ella te está preparando para la vida adulta. Dolores quería llorar de la frustración. Ya no era una niña pequeña, y sabía lo que quería ser, una cirujana, preferentemente cardióloga, para poder curar la enfermedad que había llevado a su madre. Para eso, necesitaba estudiar mucho, prepararse. No era fácil entrar a la academia médica. Ojalá también pudiera tomar algunos cursos en la universidad. Dolores hablaba con sus padres, trataba de hacerles entender lo importantes que eran esos cursos, pero... Sabes, las cosas con el dinero no van muy bien, decía Eleonora, meneando la cabeza, y esos cursos tuyos son caros, no podemos permitirnoslos. Y además, ¿quién sabe si los vas a necesitar? Hoy quieres ser médica, mañana tal vez bailarina. Estás en una edad en la que te cambian de idea todo el tiempo, y no podemos pagar por esos cambios de rumbo cuando ya apenas tenemos dinero. Y eso era completamente cierto. Su padre estaba teniendo problemas en el trabajo. Su salario había bajado considerablemente y los pagos se retrasaban. La familia vivía de los ahorros acumulados durante años de bonanza. Su padre buscaba un nuevo empleo urgentemente. Sin embargo, siempre había dinero para las actividades extracurriculares de Laura. Los cumpleaños se celebraban con grandes fiestas, le compraban lo mejor y siempre había dulces y golosinas. Los padres ahorraban en todo, excepto en su adorada hija menor. Y a Laura ya no se le podía prohibir nada. Apenas algo no salía como quería, empezaba a llorar, a hacer berrinches, montando escándalos y arrastrando mocos por las mejillas. Su padre la llamaba princesa y la abrazaba. Eleonora también se derretía, y de inmediato todos los deseos de la pequeña princesa se cumplían. Los padres no podían ver sus lágrimas, no podían negarle nada. Eso no ocurría con Dolores. Cuando la mayor trataba de expresar a su madrastra y a su padre cómo veía ella la situación, siempre terminaba siendo la culpable. «No entiendes que es una niña», decía el padre con voz severa. «Una niña pequeña que aún no comprende los problemas financieros. La niña debe tener una infancia feliz». «Todo esto es tu consentidismo y además un egoísmo innato», apretaba los labios Eleonora con desdén, mirando a Dolores. «Eres tan adulta y no entiendes nada. Y esa envidia patológica que tienes». Cada vez que Dolores intentaba hablar de algo con su madrastra o su padre, terminaba siendo la culpable. Se sentía incomprendida y rechazada, y eso era muy difícil. Por supuesto, nadie pagó los cursos de preparación para la Academia de Medicina. Sus deseos fueron considerados una fantasía, y le aconsejaron que mejor se concentrara en estudiar. Como si fuera necesario, ya sacaba solo 5S, a pesar de la enorme carga doméstica. Por cierto, los logros de Dolores en sus estudios Eleonora también los consideraba un logro suyo, ya que fue ella quien educó a su hijastra en el amor al trabajo. Era el año de graduación. Ya casi terminaba la escuela y Dolores aún mantenía la esperanza de ingresar a la Academia de Medicina. No le pagaron los cursos, por lo que se preparaba sola. Afortunadamente, había mucha literatura gratuita en Internet. La situación económica en la familia seguía siendo difícil. Pero parecía que las cosas comenzaban a mejorar. El padre consiguió un nuevo trabajo, aunque nuevamente relacionado con largos viajes de trabajo. Ya antes solía ir a turnos, pero ahora desaparecía durante 3 a 4 meses.
Sin embargo, le prometieron un salario más que digno. A Eleonora esto le alegraba. Laura se convirtió en estudiante. Ahora Dolores tenía otra responsabilidad, hacer los deberes con su hermana. No era fácil. En primer lugar, Laura se había convertido en una niña muy caprichosa, lloraba por cualquier cosa. Las menores dificultades causaban una histeria. Lloraba, se quejaba con su madre, quien la consolaba y le pedía a Dolores que fuera más suave con la pequeña. ¿Más suave? En segundo lugar, Laura, por decirlo de alguna manera, tenía dificultades para aprender y además no podía estar quieta. En resumen, Dolores sudaba 7 camisas antes de que los deberes de su hermana quedaran terminados. Y solo después se ponía con sus tareas. Y otra vez se quedaba hasta tarde en la noche y por la mañana casi se dormía en clase. De Eleonora, Dolores solo recibía reproches y quejas a pesar de todo lo que hacía por su madrastra. Ayudaba en la casa, educaba a Laura. No recibía agradecimiento de Eleonora. Ella seguía viendo a la hijastra como un estorbo de quien todos estarían mejor sin. Y ahora, además, Dolores había crecido, se había vuelto más inteligente y empezaba a entender muchas cosas. Esto molestaba aún más a Eleonora. La madrastra no ocultaba que soñaba con el día en que Dolores se independizara, volara del nido. Entonces podremos pensar en el segundo hijo, le decía a su marido. En un hijo. El padre soñaba con un heredero. Y junto con su esposa, acostumbraba a pensar que la vida cambiaría por completo cuando su hija mayor creciera. Es decir, incluso el padre veía a Dolores como un estorbo molesto. A veces, Dolores compartía sus preocupaciones con su compañera de clase Leticia. Ella era tranquila y sabia, incluso sabia para su edad. La chica parecía joven, pero su alma era vieja, había visto muchas cosas. Tu madrastra es la madrastra típica, decía Leticia moviendo la cabeza, mientras escuchaba a su amiga. Como de cuento de hadas. Pero no te preocupes, el destino pondrá todo en su lugar, verás, recordarás mis palabras, y tú lo resistirás, todo te irá bien, con tu fortaleza. Las palabras de su amiga la animaban, le daban alas, le daban esperanza para el futuro y fuerzas para seguir viviendo. Dolores no abandonó su sueño. Quería ser cirujana y hacía todo lo posible por lograrlo. Y sabía que después de terminar la escuela llevaría sus documentos a la Academia de Medicina. La academia estaba en su ciudad, a solo 3 paradas de su casa, se podía ir caminando. Un antiguo edificio alto en el centro. Dolores pasaba a menudo por allí, admirando las fuentes y estatuas que adornaban el patio, y se imaginaba entre los jóvenes y chicas que se apresuraban a este templo del saber. Era su sueño. Bueno, ahora Dolores tenía su diploma en la mano, rojo, de un tipo especial, incluso con medalla de oro, un distintivo de honor. Dolores estaba feliz y muy satisfecha consigo misma. No fue a la fiesta de graduación. Eleonora dijo que no tenían dinero para eso. Pero Dolores tampoco estaba muy emocionada por el restaurante, ni siquiera se molestó demasiado. Bueno, dijo Eleonora por la noche, el día de la entrega del diploma. El padre, como siempre, estaba en un viaje de trabajo. Ahora eres una persona adulta, casi tienes 18 años. Te hemos criado todos estos años, te hemos dado todo, ropa, comida, un techo sobre tu cabeza. Ha llegado el momento de que salgas del nido. Bueno, yo voy a seguir estudiando en la Academia de Medicina. Dolores, deja ya esas fantasías tontas. Basta de soñar con lo inalcanzable. ¿Academia de Medicina? ¿Sabes cuánta gente se presenta? Lo averigüé, 12 personas por plaza, no lo lograrás, ni lo sueñes. Yo me he estado preparando y siento que tengo fuerzas para hacerlo. Eso es solo tu confianza excesiva hablando. Nunca vas a entrar a una universidad como esa. Algo más fácil, claro que puedes, pero piensa, son 5 años de estudios otra vez. Tienes que trabajar.
Necesito estudiar, dijo Dolores mirando su medalla. Se me da bien. Una cosa es la escuela, Eleonora comenzó a molestarse, pero aún trataba de ocultarlo. Pero la universidad es diferente. En la escuela te daban calificaciones por el esfuerzo. En la universidad tendrás que estudiar de verdad. No tendrás tiempo para nada más. Además, ya eres mayor de edad, debes mantenerte sola. Más aún, nuestra situación económica ahora está difícil. Mantener a una mujer adulta durante varios años sería una carga excesiva para nosotros. Hablaré con tu padre sobre esto. Ya hablé con él y está completamente de acuerdo conmigo. Dolores, no vale la pena gastar años estudiando, es una locura en nuestra situación. Luego, con esos mismos títulos, la gente termina trabajando de cajeros, al igual que aquellos que no terminaron la universidad, te lo aseguro. Eleonora precisamente trabajaba de cajera. No había terminado la carrera de Derecho. Y solía hablar con cierto regocijo de sus compañeros cajeros que tenían títulos de economistas y abogados. Simplemente no sabes nada de la vida aún, le regañaba la madrastra a su hijastra. Ya es hora de que empieces a ganar dinero, a mantenerte. Ya no podemos seguir cargando con todo, tenemos un niño pequeño. Pero. No hay peros, ya lo he acordado. Tengo una amiga, la contadora principal de una empresa, necesitan un conserje, al principio no está mal. Lo más importante es que ellos ofrecen vivienda muy barata a sus empleados en un fondo de reserva. Es decir, mañana mismo podrás mudarte de nuestra casa y empezar tu vida. Y ahí Dolores se enojó. Por primera vez en su vida permitió que le hablara así a su madrastra. No tienen derecho a disponer de mi destino. Yo seré cirujana, eso es seguro. Es mi sueño. Y no me van a impedirlo. Me las arreglaré sin ustedes. Toda mi vida me han humillado, me han sobrecargado de responsabilidades, han intentado desviarme del camino. Piensan que no veo ni entiendo nada. Dolores se descontroló. Nunca había hablado así con sus padres. Simplemente no se atrevía. Pero ahora todas las ofensas acumuladas a lo largo de los años parecían haberse desbordado. La joven gritaba sobre sus sentimientos, sobre la injusticia. Y, aunque extrañamente, se sentía más ligera. Aunque sabía que después de esto todo cambiaría. Maldita ingrata, Eleonora la miraba con odio manifiesto, vete de aquí, si eres tan lista e independiente. Esta también es mi casa, Dolores le recordó ya calmada, es mía y de papá. No tienes derecho a echarme, pero yo me iré gustosamente. Dolores corrió a su habitación y comenzó a empacar. No iba a llevar mucho. Dinero, documentos, ropa para los primeros días. Un pequeño y ligero mochilón. Justo lo necesario. Dolores sabía a dónde iría. De hecho, no podía imaginarse que la esperaba allí. Después de todo, no había hablado con tía Gabriela en tantos años. Pero algo le decía que en la casa de Gabriela la recibirían bien. La recibirían cálidamente, igual que cuando era niña. La apoyarían, ayudarían, consolarían y le darían fuerzas para hacer realidad su sueño. Ya era hora de ir allí, en lugar de seguir soportando los abusos de su madrastra. Le contaré a tu padre sobre tu comportamiento y tu grosería, gritó Eleonora tras ella. Dolores ni siquiera se giró. Estaba segura de que sí, él le contaría todo y la haría parecer una maleducada y desagradecida, casi una criminal. Y su padre lo creería. Él creía cada palabra de su esposa. Para él era más fácil, más cómodo. Bueno, ya era hora de aceptar que ni siquiera su propio padre la entendía ni la aceptaba. Él ya había tomado su decisión. Dolores ya no tenía nada que ver con esa familia. Bueno, exceptuando la herencia común, claro, pero eso aún quedaba muy lejos. Dolores fue a la estación de autobuses. Compró fácilmente el boleto para la ciudad donde vivía tía Gabriela, sin ningún problema.
El autobús interurbano debía salir en media hora. Dolores pensó que esa era una buena señal y sonrió, aunque aún temblaba por todas las emociones y la ansiedad vividas. La joven estaba casi segura. Su historia tendría un final feliz y ahora, justo ahora, estaba dando el paso correcto y decisivo. Gabriela se sorprendió al ver a su sobrina en la puerta, pero la reconoció de inmediato, aunque no se habían visto desde que Dolores tenía unos 10 años. Se abrazaron. Al estar en los brazos de un ser querido, Dolores por fin dejó ir sus emociones y comenzó a llorar. Luego, tomaron té en la cocina y hablaron. Dolores le contó sobre su vida. Tía Gabriela miraba a su sobrina con simpatía, movía la cabeza y suspiraba. «Mira», dijo cuando Dolores se calmó, «te quedas a vivir conmigo. También hay una academia de medicina en nuestra ciudad. Si no entras ahora, te preparas un año más y para el siguiente seguro te aceptan. Me encantaría, pero papá, tal vez no me deje. Tienes 18 años dentro de una semana, ya puedes decidir por ti misma dónde vivir», le recordó tía Gabriela, «no te voy a dejar ir de nuevo. No pensaba que te estuviera yendo tan mal allí. Si lo hubiera sabido, te habría traído a través del tribunal hace tiempo». Gabriela contó cómo Eleonora le había prohibido comunicarse con Dolores. «Y también envenenó a tu padre contra mí, pero eso no fue difícil, él ya está completamente bajo su control. Le convenció de que yo te influía mal, que hablaba mal de ellos. Yo te llamaba a menudo y hasta iba a verte, pero no me dejaban, ni siquiera me dejaban verte, y los regalos que te compraba me los devolvían. Te seguía la pista en las redes sociales, veía fotos de ti que Eleonora subía, o fotos de tu padre. Pero nunca encontré tu página. Pensé que al menos podríamos hablar por los mensajeros, pero no. No me dejaron tener cuentas en las redes sociales cuando era adolescente. Decían que era una pérdida de tiempo, que en internet hay muchos estafadores. Y cuando crecí, ya no me interesó tanto. Tal vez tus padres temían que yo mantuviera contacto contigo», reflexionó tía Gabriela. «Por eso todas esas prohibiciones». «¿Por qué? ¿Por qué siempre me trataron tan mal?». «Bueno, hay una razón», tía Gabriela sonrió misteriosamente. «Ya eres adulta, te contaré esa historia y lo entenderás todo». Isolda y Gabriela eran primas hermanas. Más que eso, eran las mejores amigas. Se quedaban a dormir la una en casa de la otra constantemente. Iban a la escuela juntas, paseaban. Después, ya siendo mayores, iban a las discotecas. No tenían secretos entre ellas. Se contaban todo, incluso lo más íntimo. Desde pequeña, Isolda había tenido problemas de corazón. Pasaba mucho tiempo en el hospital. Gabriela, después de la escuela, iba corriendo a verla, a su mejor amiga. Los médicos la reconocían y siempre la dejaban entrar, incluso fuera del horario de visitas. Los adultos, al observar la amistad de las hermanas, solían bromear. «Ya veréis, os enamoraréis del mismo chico y se acabará vuestra amistad». Las chicas decían al unísono que eso nunca pasaría. Y no ocurrió. Gabriela fue la primera en casarse con un chico que conoció en la universidad. Alto, apuesto, inteligente y amable. Isolda aprobó la elección de su hermana. «Seréis muy felices». Y realmente fueron felices, aunque por poco tiempo. Gabriela quedó viuda muy pronto. Su esposo se ahogó intentando salvar a 2 adolescentes en la playa de la ciudad. Logró salvar a los chicos, pero él mismo. Gabriela, en ese momento, era una joven madre, su hijo Germán apenas tenía 2 años. Por supuesto, en ese momento tan difícil, Isolda estuvo cerca de Gabriela. Incluso se quedó en el departamento de su hermana durante un tiempo, cuidándola a ella y al pequeño Germán, hablándole, tratando de distraerla. Pasó el tiempo, Gabriela se repuso, volvió al trabajo después de la baja por maternidad, y la vida parecía haber vuelto a su cauce, estable y tranquila. Por supuesto, ella seguía extrañando a su esposo,
pero finalmente también pensó en sí misma. Isolda estaba feliz por su hermana, porque durante mucho tiempo había estado muy preocupada por su estado. Luego, Isolda también se casó, con Máximo, un hombre algo mayor que ella. Era serio, responsable, ganaba bien, aunque también tenía que trabajar mucho, pero él parecía no temerle al trabajo, lo cual inspiraba respeto. Gabriela no es que no le cayera bien el elegido de Isolda, es que no entendía qué le podía haber atraído. Parecían completamente diferentes, como si estuvieran hechos de masa distinta. Máximo no era muy hablador, incluso algo gruñón, no entendía sus bromas, y eso Gabriela lo veía como un gran defecto. ¿Entiendes? Es que con él me siento protegida, como si estuviera detrás de una pared de piedra, intentaba explicarle Isolda. Y Gabriela lo entendió. Isolda, su querida hermana, se había quedado huérfana de padres a una edad temprana. Probablemente necesitaba una figura confiable cerca. Y Máximo, de alguna forma, era esa persona. Justo después de la boda, Máximo compró un departamento grande en un barrio exclusivo de la ciudad. Resultó que él tenía ahorros. Además, en el trabajo de Máximo, la joven familia recibió el apoyo de sus jefes, que valoraban a su buen empleado. Isolda se dedicó con entusiasmo a decorar el nuevo departamento. Gabriela y ella iban de compras, escogían cortinas, lámparas y otros elementos importantes para la decoración. Fue una actividad entretenida y agradable. Poco después, la joven familia tuvo una hija, Dolores. El hijo de Gabriela, Germán, ya era casi un adolescente y ahora llegó una niña pequeña. Ambas hermanas disfrutaron mucho cuidando a la bebé. Por cierto, Dolores podría no haber nacido. Los médicos no aconsejaban a Isolda quedar embarazada, debido a su corazón débil, no sabían cómo reaccionaría su cuerpo. Pero Isolda pensaba que una familia sin hijos no era una familia, y además su esposo, Máximo, soñaba con tener descendencia. Así que finalmente decidieron tenerla. El embarazo fue excelente, a pesar de las preocupaciones médicas. La niña nació sana y fuerte. Parecía que todo iba de maravilla, pero no era así. Un año después del parto, el estado de salud de Isolda comenzó a deteriorarse. Su cuerpo dio señales debido al esfuerzo, ya que no era demasiado saludable. Pero Isolda no se lamentaba. Seguía las recomendaciones de los médicos, se hacía los exámenes, tomaba los medicamentos. En resumen, cuidaba su salud y pensaba que todo iba a estar bien. Los médicos me dicen que, con mis indicadores, lo más importante son las emociones positivas y la ausencia de estrés, decía Isolda. Bueno, no te faltan emociones positivas, sonreía Gabriela mientras miraba a su adorable sobrina. Es cierto. Y no tengo estrés. Todo va bien en nuestra familia. Gabriela esperaba con el tiempo conocer mejor a Máximo, hacerse amiga de él, ya que no era una persona ajena, sino el esposo de su querida hermana. Pero él seguía igual de distante y callado. Llegaba a casa, saludaba a Gabriela de manera seca y se retiraba a su habitación. ¿Qué pasa? ¿No le gustó?, preguntaba Gabriela a Isolda. No, para nada, es solo que él es así. Además, últimamente está muy ocupado con el trabajo. Está cansado, casi no está en casa. Siempre tiene viajes de trabajo, se queda tarde en la oficina. Lo que se puede hacer, tiene un puesto importante. Pero nosotros no necesitamos nada. Es un buen hombre, amable, cuida de nosotras, le aseguraba Isolda a su hermana. Pero Gabriela conocía muy bien a su hermana y notaba que Isolda estaba un poco disimulando. Se veía preocupada. Algo no estaba bien. Pasaron otros 6 meses. Dolores ya había crecido un poco y comenzó a ir al jardín de infancia. Isolda no volvió a trabajar, el dinero alcanzaba. Decidió dedicarse a su casa, a su hija y a su salud. Tenía que ir al médico más veces que las personas normales y seguir rigurosamente su tratamiento. Máximo proveía a la familia,
pero le dedicaba muy poco tiempo a su hija y a su esposa. Siempre estaba de viaje, en la oficina llegaba tarde y en casa era distante. Isolda lo explicaba por el cansancio. Gabriela veía y entendía que algo no iba bien. Le dolía ver a su hermana en esa situación. Un día, Gabriela confirmó sus sospechas. Sí, Máximo no era honesto con su hermana. Llevaba una vida doble. Gabriela decidió salir un poco antes del trabajo. Recibió una llamada de la escuela, donde le informaron que Germán tenía fiebre y lo habían mandado a casa. Preocupada, pidió permiso a su jefe para salir y tomar el camino más corto, pasó por la estación de tren. Y allí los vio, Máximo y su acompañante, una mujer hermosa, alta, delgada, con aspecto de modelo. Salían de la sala de espera. Él llevaba los dos maletines, el suyo y el de ella. Máximo no era para nada el hombre que Gabriela conocía. Estaba radiante, con los ojos brillando, no podía dejar de sonreír. Miraba a la mujer con adoración y ella coqueteaba con él, dejándose admirar. Gabriela se detuvo y los observó. Varias veces Máximo abrazó a la joven mujer, la atrajo hacia él, le susurró algo al oído y hasta la besó. Todo quedó claro, Máximo y esa mujer eran amantes. Por cierto, Isolda había dicho que su marido se había ido de viaje de trabajo. Pero el tren que llegó a la estación venía directamente de otro pueblo costero. Probablemente, Máximo y su nueva amiga no iban a trabajar, sino de vacaciones. Gabriela, furiosa, incluso dio un golpe con el pie. Los médicos habían sugerido a Isolda que respirara aire de mar, pero Máximo se había negado, no había tiempo, no había dinero. Pero para irse de viaje con su amante no había problema. Gabriela pasó mucho tiempo pensando si debía contárselo a Isolda. Por un lado, su marido la estaba engañando y Gabriela preferiría saber estas cosas, aunque fueran dolorosas. ¿Pero ¿y Isolda? Su corazón estaba débil. Los médicos le habían dicho que evitara el estrés. ¿Lo soportaría su hermana? ¿No sería una noticia demasiado difícil de asimilar? Gabriela decidió no preocupar a Isolda y, en su lugar, hablar con Máximo. Para tener esa conversación importante, Gabriela fue al trabajo de su cuñado. La oficina de Máximo estaba en el centro de la ciudad. Máximo se sorprendió al ver a Gabriela en la puerta. ¿Pasó algo? Sí, pasó, respondió Gabriela con el ceño fruncido y se sentó frente a él. Le contó lo que había ocurrido en la estación, con todos los detalles. Máximo la escuchó con calma, ni siquiera levantó una ceja. Sí, tengo una mujer. Entre nosotros hay un verdadero sentimiento. Tenemos que vernos en secreto. No me hace feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pasa. Los sentimientos se enfrían, respondió Máximo con cansancio. Pensé que Isolda era la única, pero me equivoqué. Con Eleonora todo es diferente. Ya habría confesado todo a mi esposa, pero tiene el corazón débil, su estado es inestable, los médicos dicen que está pasando por una crisis. Cuando pase, le contaré todo, nos divorciaremos y la ayudaré a rehacer su vida. No te preocupes. Pero ahora, contarle sobre Eleonora sería como enviarla al otro mundo. ¿Lo entiendes? Gabriela se quedó pensativa. Máximo tenía razón. Claro, él era un idiota y un traidor, había comenzado un romance con Eleonora. Pero cuidaba de Isolda, la madre de su hija. La protegía del estrés más fuerte. Con Máximo acordaron guardar silencio. Era lo mejor para todos, excepto para Eleonora. Fue ella quien tomó el asunto en sus manos en un momento dado. Gabriela recordaba esa noche, casi de madrugada. Germán dormía en su habitación, tenía que levantarse temprano para ir a la escuela. Gabriela estaba por acostarse, pero no podía dejar de ver una serie. Y entonces sonó el teléfono. Un pánico inmediato apretó su corazón. Era muy tarde para una llamada. ¿Quién es usted?,
pariente de Isolda Martínez? Dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Soy su hermana, respondió Gabriela, temblando de miedo. Esperaba que no fuera tan grave. Tiene que venir a recoger a la niña. El marido está de viaje y la niña es demasiado pequeña para quedarse sola. ¿Qué le pasó a Isolda? Tiene que venir, repitió la voz, lo antes posible. Gabriela llamó un taxi y en 15 minutos estaba en el apartamento de su hermana. Había mucha gente allí. Médicos y policías. Hablaron con Gabriela, le contaron todo. Ella se deslizó por la pared hasta el suelo, se sentó sobre el frío laminado y cubrió su rostro. Isolda había tenido un ataque. Llamó a la ambulancia, pero los médicos no llegaron a tiempo. Dolores se acercó, pequeña y confundida. En sus ojos se leía miedo y desconcierto. Al verla, Gabriela entendió que debía recomponerse, que necesitaba ser fuerte por su sobrina. ¿Va a llevarse a la niña?, preguntó un hombre con uniforme. Claro, asintió Gabriela, la llevaré. Y Dolores pasó casi un mes con Gabriela. Funerales, papeleo. Máximo se encargaba de algunos asuntos de trabajo, ahora tenía que cuidar de su hija. ¿Qué viajes de negocios? Estaba buscando una niñera. Durante todo ese tiempo, Dolores vivió con Gabriela. Germán ayudaba a su madre a cuidar de la pequeña y lo hacía con mucho gusto. Más tarde, Dolores fue recogida por su padre, quien, con su seriedad habitual, había preparado todo para su nueva vida, sin Isolda. ¿Puedo visitarla?, preguntó Gabriela. Claro, es más, deberías hacerlo. Ya te hice una copia de las llaves del apartamento. Ven cuando quieras. Dolores te busca mucho. ¿Está bien? ¿Puedo preguntarte algo? Creo que ya sé sobre qué, asintió Máximo. ¿Quieres saber si le conté a Isolda sobre Eleonora? ¿Crees que el ataque de Isolda fue por eso? Sí. Claro, no le dije nada. Máximo miró a Dolores con una mirada sincera. Nunca, jamás, habría hecho eso. ¿Recuerdas lo que hablamos? Sabía que era peligroso para Isolda conocer la verdad. Y Gabriela le creyó. Pero después, meses después de la tragedia, Gabriela encontró algo entre las pertenencias de su hermana. Ella había ido a pasar la tarde con su sobrina. Dolores realmente extrañaba mucho a su tía y no se apartaba de ella ni un segundo cuando estaba en casa. Decidieron jugar a disfrazarse. Fue divertido. La niña de 4 años adoraba vestirse y convertirse en otro personaje. Gabriela, para ser sincera, también disfrutaba de esa actividad. Ambas se lo pasaron genial. Incluso pusieron música. Estaba siendo una tarde muy alegre. Y mientras buscaban otro disfraz, Gabriela abrió el armario de su hermana. Su corazón se comprimió al ver las pertenencias de Isolda, que ya nunca más serían usadas. Esa blusa la habían elegido juntas y con esa falda Isolda había ido al cine por última vez, sin saber que sería la última. Gabriela suspiró y trató de sacar un sombrero del estante superior. Se puso de puntillas, extendió la mano y... un montón de cosas cayó sobre Gabriela. Eran sombreros, bufandas y varias fotos que cayeron al suelo. Gabriela se agachó para recogerlas y se quedó paralizada. En las fotos aparecían Máximo y Eleonora, abrazados y besándose. Una foto en particular parecía especialmente romántica, Máximo y Eleonora ante un impresionante atardecer junto al mar, felices, bronceados, claramente enamorados. Así que todo tenía sentido. Isolda había descubierto la verdad. Tal vez eso fue lo que provocó su ataque. Gabriela dio vuelta a una de las fotos. En el reverso, había una nota escrita, aparentemente con lápiz labial. Déjalo ir, ya no te quiere. Está contigo solo por la hija. No interfieras en la felicidad ajena, él no se irá porque tú estás enferma, así que da el primer paso. Un mensaje horrible. Palabras que hieren incluso a un corazón sano.
Y todo eso lo había hecho Eleonora. Gabriela se mareó y sus ojos se nublaron. Imaginó lo que había sentido su hermana al recibir ese mensaje. Más tarde, Gabriela le contó todo a Máximo y le mostró las fotos y la nota escrita en el reverso de una de las fotos. Él reaccionó de manera extraña. ¿Por qué haces esto? Ya he perdido a mi esposa, todavía estoy sufriendo. Y ahora tú vas a acusar a Eleonora. ¿Para qué todo esto? Entiendo que estés molesta porque Isolda ya no está. Probablemente por eso no quieres que yo sea feliz. Por eso organizaste esta farsa. ¿Pero qué dices? ¿De dónde crees que saqué esas fotos? No entiendes nada. Esa mujer le mandó a Isolda al otro mundo. Es una persona terrible. Ella lo hizo. Pero Máximo se mantuvo firme en su versión. Y Gabriela entendió que Eleonora, esa mujer delgada y atractiva, tenía una gran influencia sobre él. Por eso él negaba lo evidente, no quería reconocer que su amante era una persona astuta, fría y calculadora. Gabriela no tenía duda alguna, Eleonora se había aferrado a Máximo solo por su apartamento y por su buena posición y salario. Ella tenía un objetivo y lo había logrado. Destruyó a la principal rival. Tal vez no quería su muerte, pero la tragedia le vino de maravilla. Máximo no quería escuchar a Gabriela. Casi dejó de hablar con ella, y nunca habían sido muy cercanos, pero ahora menos aún. Gabriela veía a Dolores con frecuencia. Normalmente, ella se llevaba a la niña los fines de semana. Máximo seguía trabajando mucho. Parecería que ahora nada impedía la felicidad personal del viudo y su amante. Pero el hombre no parecía tener prisa por llevar a Eleonora a su casa. Se veían por fuera. También se fueron juntos de vacaciones, salían a citas, pero vivían separados. Y fue solo después de unos 3 años de la tragedia que Máximo le propuso matrimonio a su amante y la llevó a su casa con su hija. Dolores ya iba al primer grado en ese entonces. Desde que Eleonora se convirtió en la esposa legítima de Máximo, Gabriela fue gradualmente apartada de la familia. Esto fue fácil también porque Gabriela se mudó a otra ciudad, compró un departamento más grande, consiguió un buen trabajo e incluso pensó en llevarse a Dolores permanentemente, porque, bueno, ¿qué hacía ella con Máximo en su nueva familia? Quería obtener la tutela de su sobrina, mejoró las condiciones de su vivienda para no tener obstáculos. Pero de repente, Máximo declaró que él mismo criaría a su hija. Eso era extraño. Nunca mostró mucho amor o apego por la niña, ni la cuidaba. Solo contrató una niñera después de la muerte de su esposa. Gradualmente, su comunicación con Gabriela fue desapareciendo. Gabriela miraba a su sobrina, que ya era adulta. No era difícil, ya que vivía en otra ciudad. Eleonora, por supuesto, trataba de mantenerte alejada de mí, porque sabía perfectamente que yo sabía lo que le había hecho a Isolda. Probablemente también temía que te contara todo, que demostrara la verdad a Máximo y que él la echara. En resumen, estaba claro que le molestaba tener cerca a alguien como yo, que conocía toda la historia. Así que me apartaron. Y yo trataba de verte. Ellos son los padres, los tutores legales, y yo, básicamente, no soy nadie, no tengo derecho a comunicarme contigo. Yo pensé que Eleonora apareció después, cuando mamá ya no estaba. Tal vez retrasaron la boda para que pensaras eso, hasta que crecieras. No, Eleonora ya estaba en la vida de tu padre antes de la tragedia, y probablemente fue ella la causa de lo que le pasó a tu mamá. Me daba miedo dejarte con alguien como ella, pero ¿qué podía hacer? Y he estado vigilándote a distancia. Desde fuera todo parecía perfecto, no pensarías que te estaba yendo tan mal allí. Qué horrible persona, ni siquiera tuvo compasión por la niña. No volveré con ellos. Claro que no. Ahora tienes casi 18 años, puedes decidir dónde vivir. Mañana mismo vamos a la universidad. Vamos a averiguar qué necesitas para matricularte. ¿Trajiste tus documentos? Los documentos, sí,
pero no tuve tiempo de traer muchas cosas. Eso no importa, mañana lo compramos todo. Lo más importante son los documentos. Eleonora estaba junto a la cafetera, esperando a que el aparato masivo preparara su chocolate caliente. Estaba increíblemente cansada. Otra vez la pequeña Mariana estuvo inquieta toda la noche. A veces le costaba respirar, otras veces le dolía el pecho. La enfermedad de su nieta, el mayor tesoro de Eleonora, estaba empeorando. La niña solo tenía 5 años, y no podía correr con sus amigos ni ir al jardín de niños. Laura, su hija, claramente no estaba preparada para las dificultades de tener una hija enferma. Se ponía nerviosa, consentía mucho a la niña y hasta se enojaba con ella, cuando ella no tenía culpa de nada. Fue Laura y su novio, en un estado de ebriedad, quienes crearon a la niña. Además, durante el embarazo, la futura madre no fue muy cuidadosa, fumaba y bebía cerveza. Eleonora intentaba cuidar a su hija, pero ¿cómo podía vigilar a un adulto las 24 horas? Al final, tenía razón la gente. Realmente consentían demasiado a Laura. Y Eleonora solo quería que su hija fuera feliz. Muchos regalos, sorpresas, celebraciones de cumpleaños. Eleonora invertía todos sus recursos en su hija. A Laura no se le daban tareas domésticas, porque su madre pensaba que la niña tendría tiempo de trabajar cuando fuera mayor. Máximo no intervenía mucho en la crianza de la hija menor, confiaba completamente en su esposa. Y en realidad, él siempre estaba fuera, ganando dinero para mantener a la familia. Eleonora estaba completamente convencida de que no se podía malcriar con amor. Los caprichos de los niños desaparecerían con el tiempo y su hija crecería siendo fuerte y con autoestima. Pero en un momento, Laura dejó de estudiar, porque ya solo hacía lo que quería. Dejó la escuela en su penúltimo año, dijo que no iba a la universidad, ni siquiera a la facultad comercial, donde casi todos entran si pagas, porque se cansó de estudiar y quería disfrutar la vida al máximo. Laura se metió en una mala compañía y comenzó a llegar borracha a casa, a menudo de madrugada, y Eleonora no podía hacer nada con su hija que se estaba escapando del control. Máximo tampoco. Nunca supo cómo manejarse con Laura. Nunca se encargó de su educación. Aunque sí amaba mucho a su hija pequeña. Le mandaba dinero, le compraba regalos. Y luego ocurrió lo peor. Máximo sufrió un accidente de tráfico cuando regresaba de un viaje de negocios. Pero entonces Eleonora se quedó sola. Sin embargo, ella se preparó por adelantado y el departamento y las cuentas de Máximo solo le pertenecían a ella y a Laura. Dolores ni siquiera podía reclamar esos bienes. Las maniobras con los documentos le costaron a Eleonora mucho dinero y esfuerzo en su momento. Pero ahora todo eso valió la pena. Dolores ya vivía en otra ciudad, lejos. Eleonora ni siquiera se interesaba mucho por su destino. Máximo tampoco. Solo sabían que Dolores había logrado entrar en la facultad de medicina, como había soñado. Gabriela la apoyó, y después, cuando se graduó, se mudó a la capital. Y ahí terminó la historia, sin más noticias. Dolores no mantenía relaciones con sus padres. Probablemente seguía en contacto con su tía Gabriela, lo cual estaba bien para Eleonora. Lo importante era que el apartamento y el dinero en las cuentas de Máximo solo les pertenecían a ellos. Y luego Laura quedó embarazada de uno de sus pretendientes, que siempre estaba borracho. Y nació Mariana. Débil y pálida. En el hospital le detectaron un defecto cardíaco grave, uno con el que se vive, en el mejor de los casos, hasta los 7 u 8 años, si no se opera. Y Mariana tiene ya 5. Por supuesto, Eleonora puso todas sus fuerzas en rehabilitar y tratar a su nieta. Ella misma se sorprendía de la fuerza de los sentimientos que experimentaba por la pequeña. Parecía que incluso amaba menos a su propia hija, Eleonora. Fue entonces cuando la herencia de Máximo resultó útil. Eleonora alguna vez soñó que ese dinero les aseguraría una vida feliz, sin privaciones ni necesidad de economizar.
Pero las cosas salieron de otra manera. Todo el dinero se fue en el costoso tratamiento para Mariana. La niña pasó por varias operaciones. Esto mejoró un poco la situación, pero no resolvió el problema de manera definitiva. La salud de la pequeña seguía empeorando. Eleonora no quería pensar en lo que podría pasar con su nieta. Incluso Laura, normalmente tan despreocupada, tan egocéntrica, parecía haberse dado cuenta de que las bromas se habían acabado y trataba de cuidar a su hija tanto como podía. Pero la mayor parte de las responsabilidades recaía sobre los hombros de Eleonora. En la ciudad, los médicos se negaron a continuar con el tratamiento de Mariana. No había recursos ni especialistas disponibles. Así que Eleonora, Laura y Mariana se mudaron a la capital. Les recomendaron un centro pediátrico de cirugía, donde trabajaban casi como magos, ayudando incluso en los casos más graves. Conseguir una cita fue difícil, la lista de espera era larga, pero Eleonora logró conseguir una. Sin embargo, en la consulta les dieron una noticia desalentadora. La operación de Mariana no podría realizarse antes de 6 meses, porque a ese hospital llegaban pacientes de todo el país y la mayoría de los casos eran tan urgentes como el de Mariana que no podían posponerse. No podían adelantar a nadie en la fila. Para ese entonces, el estado de la niña podría empeorar tanto que ni siquiera la operarían. Le recetaron una terapia temporal, medicación, pero nadie podía garantizar si sería efectiva. Eleonora bebía su chocolate caliente, recargada en la pared clara del hospital. Cerca de ella, en un sofá, estaba Laura, completamente desconcertada. Mariana dormía en sus piernas, ajena a la gravedad de la situación. Y Eleonora apenas contenía las lágrimas de impotencia y desesperación. Ya no podía hacer más, y de repente, Dolores Martínez, la chica esa. Sacó a un niño de la muerte, decía una enfermera a otra. Todos se habían deshecho de él. Tenía el corazón destrozado, o al menos eso dicen los médicos, era un caso perdido. Y ella operó en su tiempo libre, durante la noche. Estuvo 5 horas sin moverse de la mesa de operaciones. Y salvó al chico. Ahora vivirá y se va a recuperar por completo. Un milagro. Coincidió la otra enfermera. La señora Martínez, cirujana pediátrica, es un ángel y una gran persona. Ojalá hubiera más gente así en el mundo. Dolores Martínez. Eleonora se levantó rápidamente y les pidió a las enfermeras que la llevaran a la consulta de esa doctora. Casi no dudaba. No, parecía una historia demasiado fantástica, pero aún así. Dolores estaba terminando otro informe cuando, de repente, apareció una mujer del pasado en la puerta de su consulta. Aquella que le había causado tanto dolor y tantos problemas, Eleonora. Y junto a ella, sosteniendo a la niña dormida en sus brazos, estaba Laura. Dolores reconoció a su hermana, aunque no la veía desde que era una niña de primaria. Un torrente de sentimientos invadió a la mujer. Por alguna razón, miedo, desdén, desprecio, aversión, pero también sorpresa. ¿Cómo habían llegado hasta allí y por qué? ¿Qué quería el pasado de ella? Justo cuando su vida, al fin, parecía estar equilibrada y encarrilada. Eleonora empezó a hablar. Ella lloró, me pidió perdón y, por lo que parecía, se arrepintió sinceramente de su comportamiento de entonces. Lo que le ha pasado a Mariana, tal vez sea un boomerang, una especie de castigo para mí por haberme comportado así contigo. Pero la que sufre, la que no tiene culpa, es la niña. Tú eres nuestra última esperanza, Dolores. Haz la operación, si no, ella no va a llegar a su turno. Sé que a veces haces estas cosas. Operas a los niños más graves fuera de tu horario, en tu tiempo libre. No puedo pedirte esto después de todo, pero te lo pido, porque no tengo a quien más acudir. Dolores miró a su madrastra, luego a Laura. A la niña dormida en los brazos de su hermana. Su sobrina, en realidad. Y con asombro,
de repente, se dio cuenta de que ya no sentía rencor y que la aversión hacia esas dos personas se había evaporado por completo. Delante de Dolores estaban personas, seres humanos desdichados, asustados, que necesitaban ayuda, y una niña gravemente enferma. Dolores pidió los documentos de Mariana, necesitaba saber exactamente con qué se encontraba. Eleonora, sin dudar, sacó una carpeta gruesa de su bolso. Resultados de análisis, informes de ecografías, radiografías. Sí, la situación era realmente compleja y no toleraba demoras. Pero Dolores sabía que podría hacerlo. Ya había tratado con casos como ese. Claro, tendría que volver a sacrificar su tiempo libre, pero no era nada comparado con la vida de una niña. Después de todo, Dolores había elegido la medicina para salvar vidas. Ese era su propósito, su sueño. Tendremos que hacer algunos análisis de nuevo, dijo Dolores. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.